días a todos, bienvenidos. Por ahí veo unas caras nuevas. Bienvenidos también, bienvenidos, siéntanse. Siéntanse muy bienvenidos y hermanos, si en tus posibilidades está acercarte y saludar a las personas que nos visitan por primera, por segunda vez, hagamos sentir a nuestros invitados como en casa, amén. Bueno, y se me estaba olvidando, a nuestros amigos, nuestros hermanos que nos ven por redes sociales, por Facebook, por YouTube, o cuando les toque ver la grabación del video, Dios les bendiga a todos. Vamos, hermanos, a continuar con nuestro estudio expositivo del libro de los Hechos. Y ya están todos en el capítulo 23, ¿verdad? Sitúense por ahí del versículo 12. Hermanos, si recuerdan más o menos cómo han venido la cronología de los eventos, el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Jerusalén porque él venía de su, ¿qué viaje misionero? Tercer viaje misionero. Él venía llegando del tercer viaje misionero, llegó al templo a adorar como todo buen judío, y ahí lo prendieron y dijeron y se hizo un alboroto y querían matarlo porque supuestamente había metido a un griego en el templo, lo cual para los judíos era muy ofensivo, ¿cierto? De ahí pues ocurrió toda una serie de cosas en las que el apóstol Pablo se defiende, habla a los judíos en perfecto hebreo, habla al tribuno Lisías, se me estaba yendo el nombre, ya ven. Habla al tribuno Claudio Lisías en perfecto griego y todo lo demás que ha estado pasando, todas las cuestiones, descubrimos que el apóstol Pablo es ciudadano romano por providencia de Dios, ¿se acuerdan? Por providencia de Dios el apóstol Pablo es ciudadano romano porque probablemente sus padres, sus abuelos o alguien más ganó de alguna manera esa ciudadanía a pesar de no ser de la ciudad de Roma, sino que eran de muchos kilómetros lejos de ahí, de la ciudad de Tarso. No se vale que conteste el pastor. Y entonces, mis hermanos, la semana pasada, ¿no es cierto? Hace 2 semanas que nuestro hermano Julio predicó, nos habló de que si nos situamos rápidamente en el versículo 30 del capítulo 22, más arribita, dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Y ahí vimos que, entre otras cosas, Pablo ahí usó sabiamente, hizo una estrategia muy interesante, con mucha sabiduría, en la cual dijo, hermanos, yo por la esperanza de la resurrección estoy aquí en cadenas, algo que nos predicaba el pastor Julio hace 2 semanas, ¿recuerdan? Y bueno, entre otras cosas, mis hermanos, recordarán que al final de la predicación de nuestro hermano Julio hace 2 semanas, si nos bajamos un poco al versículo 11 del capítulo 23, dice que después de que pasó todo esto y de que la gente literalmente quería despedazar al apóstol Pablo, los judíos querían despedazar al apóstol Pablo, a la noche siguiente dice la escritura que se le presentó el Señor, ¿verdad? Versículo 11, si se sitúan ahí conmigo, capítulo 23, versículo 11, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario también que testifiques también en Roma. Vemos al mismo Señor Jesús en persona. Después de todo lo que el apóstol Pablo estaba pasando, el Señor Jesús en persona viene a él y le da aliento, le da promesas, le asegura, tú vas a llegar a Roma, vas a llegar a testificar del evangelio en Roma, ¿verdad? Qué hermoso, qué hermosa lección. Pero entonces vemos que pareciera que la historia da un pequeño giro, que pareciera que las promesas de Dios quizás tengan algún tropiezo.
Y vamos a leer entonces, hermanos, ahora sí, el pasaje que nos compete el día de hoy, a partir del versículo 12, si me acompañan en su Biblia, por favor. Hechos capítulo 23, versículos 12 en adelante, dice así, después de que el Señor se le aparece en la noche, ¿verdad? A la noche siguiente se le presentó el Señor. Y versículo 13 dice, venido el día, es decir, a la mañana siguiente de que esto pasó, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes. Vamos a tratar de ir siguiendo la secuencia de los eventos, hermanos. Estos 40 que se juramentaron, dice el versículo 3, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales, versículo 14, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Estaban decididos. Ahora pues, le dijeron estos judíos a los sacerdotes, ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Versículo 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Le preguntó al niño, al muchacho. Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, primeramente te damos gracias y te alabamos por el tiempo de adoración que nos concediste hace unos momentos. Padre, y ahora queremos reflexionar un momento en tu palabra y entender, Señor, cómo tú mueves las cosas. Padre, ayúdanos a entender. Padre, háblanos al corazón. Padre, muéstranos que a pesar de nuestras inseguridades, nuestra falta de fe, nuestros temores, nuestras ansiedades, estamos en las manos de Dios. Estamos en tus manos, no en las del enemigo, Señor. Padre, bendice esta reunión y que tu palabra sea glorificada, Señor, que tu Espíritu Santo la selle en nuestro corazón. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vemos primeramente el título de la enseñanza en las manos de Dios, no en las manos del enemigo. ¿Ustedes qué creen, mis hermanos? ¿Estaremos en las manos de Dios o en las manos del enemigo? En las manos de Dios. Vamos a reflexionar un poco en este pasaje que acabamos de leer. Y constantemente yo quisiera pedirte que meditaras, que oraras, si realmente en tu corazón tú crees que estás en las manos de Dios o no. ¿Ok? Y vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo nos va enseñando.
Porque la realidad, hermanos, es que la historia que acabamos de leer, a alguno de nosotros, a más de uno de nosotros, pudiera, si estuviéramos en una circunstancia parecida, pudiera sacudirnos. Pudiera generarnos ansiedad. Pudiera generarnos algún tipo de temor. Fíjense, mis hermanos, que la Biblia nos habla de una conspiración, ¿cierto? Una conspiración contra el apóstol Pablo. Una conspiración en la cual cierto grupo cierto grupo de judíos, la Biblia dice que 40 más o menos, un poco más, según lo que se entiende del relato de Lucas, 40 judíos más o menos hicieron un juramento de no comer y no beber hasta no darle muerte al apóstol Pablo. Ahora, la idea más o menos que estas personas tenían era que iban a ir con los sacerdotes, con los ancianos del Sanedrín. Ahora voy a explicar un poco más algunos detalles, pero quiero que entiendan el flujo de las cosas. Iban a ir con los ancianos del Sanedrín. Entonces, la propuesta que estos judíos que ayunaron, que se juramentaron y todo eso, la propuesta que le estaban haciendo a los sacerdotes y a los ancianos del Sanedrín es: tú ve con los romanos, diles que quieres interrogar a Pablo, y cuando los romanos vengan trayendo a Pablo, los vamos a sorprender y ahí lo vamos a matar. Esa era la conspiración, ¿ok? Entonces, más o menos, hermanos, la Biblia no lo dice con todo detalle, pero es muy probable, es casi un hecho, que las personas que hicieron este juramento, que pretendían esta conspiración, eran un grupo particular de judíos llamados celotes. Celotes. Particularmente un grupo de los celotes que era extremista. De por sí los celotes eran extremistas, pero este grupo en particular que vemos aquí era aún más extremista y se le llamaba los sicari. Los sicari. De ahí el nombre que tenemos nosotros el día de hoy de sicarios. Probablemente tú sabes lo que es un sicario, ¿verdad? Cuando oyes en sicarios, oyes hablar de matones, normalmente del crimen organizado, ¿cierto? Bueno, pues este nombre de los sicarios proviene precisamente de este grupo de judíos que vivía en Jerusalén en el primer siglo, los sicari. Y la razón por la que se llamaban sicari era porque tenían un pequeño cuchillo, una pequeña espada que guardaban debajo de sus ropas que se llamaba sica, que era... Pues ahí no se ve bien porque está dentro de la persona, ¿eh? Pero era curva, créanme. Ahí se me pasó poner esa imagen. Pero bueno, generalmente ellos conspiraban, se ocultaban entre las multitudes y atacaban y aprovechaban el tumulto que se formaba para escapar. Y esos eran los sicarios. De hecho, si ustedes recuerdan, algunos versículos atrás, el tribuno Claudio Lisías pensaba que el apóstol Pablo era el egipcio que había sacado a 400 sicarios al desierto. ¿Recuerdan eso? Algunos versículos anteriormente, el mismo tribuno Lisías pensó que Pablo era uno de estos sicarios. Pero básicamente la idea del sicario era esto. Entonces sabemos que este grupo de personas era un grupo particularmente fanático. Un grupo que eran judíos, eran religiosos y estaban muy en contra de todo lo que oliera a extranjero. Todo lo que oliera especialmente a romano. Si olía a romano, tenía aspecto de romano o ayudaba a los romanos en alguna manera, este grupo se dedicaba a clandestinamente inmiscuirse entre las multitudes y matar supuestamente en nombre de Dios. Eran fanáticos religiosos. Los sicarios ahora supongo que tendrán sus creencias, pero el origen era religioso. Interesante, ¿no? Ellos pensaban que servían a Dios. Los sicarios no eran simples mercenarios, eran personas religiosas que pensaban que verdaderamente estaban sirviendo a Dios. Ahora, yo quisiera ilustrarte un poco cómo era esta conspiración, pero para que tú entiendas cómo era esta conspiración, necesitas tener una idea, al menos general, de cómo
era la estructura, cómo era el plan que ellos tenían. Miren, mis hermanos, aquí tal vez la imagen no es la mejor, obviamente. Todo esto ya, nada de esto existe. Esto se supone que es el templo en Jerusalén. Nada de eso existe ya. Ahora son ruinas o de plano no hay nada. Pero en aquella época, bueno, tenemos aquí en esta parte central el templo. El atrio. Aquí esta parte que vemos aquí a los alrededores, ¿sí lo ven? Aunque se ve muy pequeñito, si ven aquí, estos puntitos son personitas. Y acá, estos son los famosos pórticos. ¿Se acuerdan que a lo mejor han leído por ahí en la Biblia el pórtico de Salomón, el pórtico de etcétera? ¿Sí lo ubican? Bueno, son estas partes de aquí que ya están fuera del templo. En esta parte de acá todavía los gentiles podían estar, los no judíos, dentro de esta instalación, y aquí mucho menos no podía haber no judíos. De hecho, lo que los judíos pensaban es que el apóstol Pablo había metido griegos a esta parte del templo. ¿Me van siguiendo? Ok, bueno, entonces aquí tenemos el templo, aquí tenemos todo lo que son el patio donde pueden estar los gentiles, los pórticos, y allá al fondo, no se ve bien, ahorita les voy a enseñar otra imagen, pero allá al fondo hay una especie de fortaleza. ¿Sí la ven? ¿O les tapa la cortina? Les tapa la cortina, ¿verdad? Lo sabía. Bueno, créanme, allá al fondo hay una fortaleza que se le llama, ¿cómo se llama, Pastor Julio? La Fortaleza Antonia. La Fortaleza Antonia, en honor al emperador Antonio, era una fortaleza romana. Ahora, déjenme enseñarles una pequeña imagen aquí. Esta es una vista como de pájaro, ¿no? Aquí están los pórticos, aquí está el templo, aquí está el Sanedrín, donde se reunían los ancianos a deliberar y todo eso. Y por acá arriba, espero, se ve o debería verse la Fortaleza Antonia. ¿Sí la ven? Ok. Otra imagen. Nada más para que más o menos dimensionen de qué tamaños eran los pórticos. O sea, estamos hablando de estructuras grandes. Más o menos para que se den una idea, pues aquí pues fácilmente cabe una multitud. Okay. Otra imagen de la Fortaleza Antonia, si se dan cuenta, esta es una fortificación que está fuera del área del templo. Y aquí una imagen un poquito mejor. Aquí está la Fortaleza Antonia y aquí está toda la zona del templo, los pórticos, etc. ¿Ok? Bueno, ¿cuál era el plan? ¿Cuál era el plan? La idea que tenían estos sicarios era sacerdotes, ancianos, díganle a los romanos que están en la Fortaleza Antonia, díganles que queremos interrogar al apóstol Pablo. Y mientras vienen en el trayecto, 40 personas nos hemos juramentado a no comer y no beber hasta no darle muerte. Entonces, mientras vienen en camino a que supuestamente los vamos a interrogar, nos metemos y lo matamos. Y ese era el plan. Ese era el plan. ¿Se entiende? Ahora, es muy interesante, hermanos, esto porque los sicari y los sacerdotes eran como el agua y el aceite, básicamente. Los sacerdotes de aquella época, que eran los saduceos, aquí no estamos hablando de fariseos, sino de saduceos, los sacerdotes, los ancianos de los saduceos, eran como la crema innata de Jerusalén. Eran los aristócratas, era la gente de influencia, de dinero. Y los sicarios, muy parecido a lo que hoy son los sicarios, eran malandros, supuestamente religiosos, pero eran matones. Nunca había convivencia entre estos grupos. Ahora, piénsalo un poco, porque los sicaris, se supone que eran un grupo de extremistas con los que los sacerdotes y los ancianos nunca tendrían ninguna relación. Ellos no se relacionarían normalmente con este grupo de gente y por eso este relato llama la atención, o debería llamar la atención. Mis hermanos, ahora comento algo. Supuestamente, hay quienes dicen, algunos han dicho incluso en los noticieros, que nuestro actual gobierno
tiene algún nexo con el crimen organizado. ¿Lo han escuchado? ¿Tienen algún nexo? ¿Hay algún contubernio? ¿Hay alguna especie de nexo? Bueno, por alguna razón, algunos han sugerido que ciertos sectores del gobierno y ciertos sectores del crimen organizado tienen intereses en común, los que sean. Obviamente, mis hermanos, yo no tengo idea si esto sea cierto o no. Tengo mi opinión, pero no es algo que yo quiero dar en este momento. Pero esto sirve para ilustrar el tipo de relación que estamos viendo aquí. Un nexo entre personas que se supone que no deberían tener ninguna relación. Un nexo entre personas que se supone que nunca se hablan, que se supone que no deberían tener tratos entre ellos. Se estaban uniendo por un objetivo en común. ¿Cuál? Deshacerse del apóstol Pablo. Matarlo. Hermanos, en la historia de la humanidad, incluso en la historia del cristianismo, lamentablemente no va a ser la última vez que veamos este tipo de relaciones entre grupos aristocráticos y grupos disidentes que se unen con un objetivo en común. Entonces yo les pregunto, ¿había peligro real de la vida de Pablo? ¿Peligraba en verdad la vida del apóstol Pablo? Era un buen plan, ¿verdad? Era un buen plan. Así que yo vuelvo a preguntar esto, mis hermanos. ¿El apóstol Pablo, con todo esto que vemos, estaba en las manos de Dios o estaba en las manos de sus enemigos? ¿En las manos de Dios? Fíjense, hermanos, voy a desviarme ligeramente del tema central para hablarles un poquito del fanatismo de los sicari, porque la Biblia ya nos había advertido sobre eso. El mismo Señor Jesús en Juan capítulo 16, versículos del 1 al 3, nos dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Ven? Es la misma filosofía de los sicarios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Hermanos, como podemos ver, las Escrituras están profundamente conectadas. En una ocasión vemos al Señor Jesús, ¿verdad?, advirtiendo cosas, y en otra ocasión vemos esas cosas, esas mismas cosas cumpliéndose. ¿Cierto? ¿Qué es el fanatismo religioso? El fanatismo religioso, hermanos, de alguna manera es hermano mayor del legalismo. Por esa razón, desde este púlpito continuamente hemos advertido en contra del legalismo, porque lamentablemente en la historia de las iglesias, con mucha frecuencia, el legalismo se ha ido degenerando y se ha transformado en fanatismo. Y muchos grupos cristianos, algunos incluso han empezado bien, empiezan a dejar entrar legalismo a sus iglesias y se va degradando en fanatismo. Rápidamente, déjame decirte esto. ¿Qué es el fanatismo? Romanos capítulo 10, versículo 2, versión NBI. Pablo, el apóstol, decía sobre los judíos: puedo declarar en favor de ellos que muestran celo de Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Esta es la esencia del fanatismo. Celo de Dios, pero ese celo no se basa en el conocimiento. Ahora, rápidamente, el fanatismo no es hipocresía, hermanos. No son personas hipócritas. Son personas con una convicción genuina, pero equivocada. Estos sicarios, por ejemplo, estaban genuinamente y creían genuinamente estar ofreciendo culto a Dios mediante la violencia y el asesinato de estas personas. De hecho, hermanos, si lo piensas y si conoces la historia bíblica, en su pasado, el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo que ahora está sufriendo eso, era un fanático, tenía gran celo de Dios y perseguía a la iglesia pensando y convencido en sí mismo que estaba bien. ¿Por qué? Porque una característica del fanático religioso es que priorizan la tradición sobre la revelación de las Escrituras. Priorizan la ley y las tradiciones por encima de Cristo. Mis hermanos, déjenme advertirles
advertirles sobre esto a ustedes también. No sea que en algún momento, por alguna razón, algunos de nosotros podamos caer en fanatismo. Y si tú estás conociendo apenas el cristianismo y ves y dices, es que esos son grupos fanáticos, eso no necesariamente es cristianismo. La gente normalmente que no conoce el evangelio le cuesta diferenciar entre lo que es un cristianismo verdadero y un fanatismo. Pero el fanatismo exacerba las tradiciones, les quita sus formas, les quita las tradiciones y exacerban los ánimos. No lo toleran. Hay fanatismo. Y cualquiera que no siga las tradiciones es un enemigo. Tengamos cuidado, hermanos, porque el fanático, como vemos aquí con los sicarios, a veces acaba por perseguir a sus propios hermanos. Los sicarios de los que estamos hablando aquí, hermanos, mataban judíos. Mataban a sus propios hermanos de sangre. Y con frecuencia vemos al fanático religioso haciendo lo mismo, hermanos, de manera que el fanatismo de los sicari y la corrupción de los sacerdotes parecía que estaban poniendo en peligro al apóstol Pablo. Así que con todas estas cosas, con este grupo tan decidido, porque ciertamente podemos decir que era un grupo muy determinado, ¿verdad? Estaban bien decididos y los sacerdotes estaban cooperando, entonces Pablo estaba verdaderamente en peligro, pero la pregunta de nuevo es, ¿estaba a pesar de esto Pablo en las manos de Dios o en las manos de sus enemigos? Ahora déjame ser más directo contigo. Si tú recibes una promesa de Dios, consuelo de Dios, quizás estás en oración o leyendo su palabra. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, leyendo la palabra de Dios o orando, recibimos ese consuelo del Señor? Recibimos esas promesas del Señor, esa seguridad del Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado esto, verdad? Pero ¿qué pasa si después de eso vienen tropiezos, oposición y toda clase de estorbos precisamente para esas promesas? ¿Seguirás estando tan confiado en que estás en las manos de Dios? ¿Seguirás estando tan fiel a las promesas de Dios? ¿O tu fe se sacude de alguna manera? Pablo, mis hermanos, recibió el consuelo, protección y promesas directamente de Jesús la noche anterior. ¿Recuerdan? Versículo 11. Directamente Jesús vino en la noche y recibió Pablo el consuelo y las promesas de Jesús. Pero luego a la mañana siguiente un grupo de 40 personas conspiran para matarle. ¿Estaba en peligro el plan de Dios? ¿Podía Pablo confiar en las promesas de Dios? Hermanos, nosotros si lo vemos en retrospectiva sabemos que al final Dios ganó, ¿verdad? Pero imagina por un momento que tú estás en esa situación. Acabas de recibir una promesa, consuelo de Dios, y de repente viene algo que parece que se estorba, se opone. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Ahora, lo curioso, hermanos, lo curioso es que esto pareciera ser un patrón bíblico y un patrón en la vida de las personas. ¿Cuántos de nosotros, cuántas veces no pasa que una persona se quiere acercar a Dios, empieza a venir a la iglesia, empieza a buscar a Jesús de todo corazón? ¿Y qué pasa? Empieza a venir oposición, problemas en la casa, problemas en el matrimonio. Y mucha gente dice, pues estaba mejor cuando no seguía a Dios. ¿Qué está pasando entonces? Bueno, hermanos, vemos que de hecho esto es algo que pasa en la Biblia continuamente. Fíjate cómo en Hechos, creo que lo traigo por aquí el pasaje, no me acuerdo. Sí lo traigo. Hechos capítulo 18, versículos 9 al 12. Unos capítulos atrás, el mismo apóstol Pablo le dice, una noche el Señor dijo a Pablo en una visión. Fíjense, otra vez se le apareció el Señor a Pablo y le dijo, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Ahí está el Señor, ahí está nuestro Dios, ¿verdad? Ayudándonos, dándonos consuelo, dándonos ánimo, dándonos soporte, inyectando fortaleza en nuestra fe.
No tengas miedo, sigue hablando, no te calles, aunque te ataquen, no te voy a dejar, que no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Qué hermoso el Señor fortaleciendo a Pablo, ¿verdad? El Señor alentando a Pablo, el Señor diciéndole a Pablo, no tengas miedo, pero acto seguido, unos versículos más abajo, el siguiente versículo, versículo 12, dice, mientras Galión era gobernante de Acaya, los judíos a una atacaron a Pablo y lo llevaron al tribunal. Y uno podría decir, ¿qué clase de broma pesada es esta de Dios? ¿No? Primero me alienta, primero me inyecta fe, fortaleza, y al día siguiente viene alguien y me quiere matar. Pero es interesante, mis hermanos, porque esto parece ser un patrón que se repite en las Escrituras una y otra vez. Vemos en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, Dios hablándole de nuevo a Abraham. Muchos años antes de lo que estamos hablando, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Muchos de nosotros conocemos esta historia, ¿cierto? ¿Y qué sigue diciendo? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gracias, Señor, qué bueno eres. Versículo 10, llega Abraham a la tierra prometida, a la que Dios le dijo. Entonces hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Gracias, Señor, ahora me estoy muriendo de hambre. Así que es interesante cómo este patrón bíblico, y hay muchos ejemplos, obviamente no puedo ponerlos todos, pero en la Biblia te vas a encontrar una y otra vez estas ironías de Dios. Promesa, aliento y prueba. Promesa, alientos y pareciera que viene todo lo contrario. Promesa, aliento y luego oposición. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, no hemos enfrentado precisamente este tipo de patrón? Que pareciera que dices, Señor, pero anoche me estabas consolando y hoy veme. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy así de nuevo? ¿Por qué estos problemas? ¿Por qué esta oposición? ¿Qué podemos decir de esto, mis hermanos? ¿Verdad? Lo que le pasó al apóstol Pablo. Es bastante común que después de recibir fortaleza, de hecho, es bastante común que después de recibir promesas, parezca venir lo que pareciera ser exactamente lo contrario a lo que Dios prometió. Mira cómo Pablo recibe aliento y promesas de Dios y a la mañana siguiente ya se estaba conspirando contra su vida. ¿Qué hay de ti? ¿Has recibido consuelo, aliento y promesas de Dios que después parecen desvanecerse con las circunstancias? Quizás Dios te mostraba en tus oraciones que Él iba a rescatar a tu familia y al día siguiente se desata un tremendo problema familiar. O Dios te muestra que quiere que le sirvas y a la siguiente semana te enteras que estás enfermo o enferma. ¿Sigues en las manos de Dios o en las manos del enemigo a pesar de esto? ¿Las promesas de Dios caen por tierra por estas nuevas circunstancias? ¿O Dios sigue siendo fiel y poderoso para rescatar nuestras vidas? ¿O se le escapan estas cosas? ¿Qué será, mis hermanos? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Qué es lo que tu propia vida, tu caminar con Dios te ha enseñado? Sin embargo, mis hermanos, vemos en el relato del apóstol Pablo que en este momento, cuando las cosas parecía que iban por mal camino, el relato da un giro que nos debería hacer reflexionar sobre las maneras en que Dios obra, sobre la preciosa y siempre sabia providencia divina. Espero yo que todos recordemos este concepto, providencia divina. Les recuerdo rápidamente, la providencia es esta enseñanza de la Biblia que nos muestra que Dios orquesta todas las cosas.
Él mueve sus hilos, si lo quieren ver así. Él mueve las cosas. Él no es un observador pasivo. Él está activo, trabajando en el mundo. Sabemos, hermanos, que los planes de asesinar a Pablo fueron completamente frustrados, pero si tú recuerdas el relato, déjame preguntarte algo. ¿Acaso, mis hermanos, un ángel vino y liberó a Pablo de la prisión como lo hizo con Pedro? ¿Es lo que dice la Biblia? ¿Sí o no? ¿Están dormidos? ¿No? ¿Acaso el Señor hizo un milagro portentoso como cuando abrió el mar rojo? ¿O quizás cayó fuego del cielo que consumió a los asesinos como ocurrió en la época de Elías? ¿Pasó algo así más o menos? ¿Qué pasó? Versículo 16. Dice, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Hermanos, Dios opera como Él quiere, trabaja como Él quiere, con fuego del cielo o con un adolescente que pasaba por ahí de casualidad. Lo primero que quiero hacerte notar, hermanos, sobre esta parte es que esta es la única vez en la Biblia que escuchamos algo sobre la familia de Pablo. No vas a encontrar en toda la Biblia otra referencia a la familia del apóstol Pablo. Es posible, algunos dicen que después de que se convirtió al cristianismo, su familia lo abandonó. Pero por alguna razón, este joven, algunos dicen que quizás estaba estudiando con los rabinos como Pablo muchos años antes. Un jovencito, por alguna razón que no sabemos, tenía acceso al Sanedrín. Y por alguna razón que no sabemos, pasó cuando justamente los 40 hombres estaban hablando con los sacerdotes y escuchó esa conversación privada. Y otra cosa interesante, si recuerdan, les voy a regresar acá una imagen. Lo que el jovencito hizo, esto va lento, ahí está. Lo que el jovencito hizo es que él estaba en alguna zona de por aquí y ahí está. Fue a la fortaleza Antonia, que es la parte de acá, donde estaban los romanos. Lo primero es, las personas no podían entrar a una fortaleza romana así nada más. Eso es lo primero. Así que debió ser un joven particular, de una familia distinguida o algo por el estilo. Segundo, los presos normalmente no recibían visitas. ¿Por qué pudo Pablo recibir visitas? ¿Por qué creen? Porque era ciudadano romano, tenía ciertos privilegios. ¿Se acuerdan? ¿Ven cómo Dios va armando todas las piezas? Un joven que por alguna razón estaba ahí y escuchó la conversación y que por alguna razón ese mismo joven podía acceder a la fortaleza Antonia y por alguna razón el apóstol Pablo podía recibir visitas porque era ciudadano romano. Si estas tres cosas no hubieran estado orquestadas por Dios, Pablo probablemente hoy estaría muerto y no tendríamos sus cartas. Pero Dios tiene en sus manos nuestros tiempos, mis hermanos. Amén. Así que sea como sea, lo cierto es que este joven estaba justo en el lugar y momento adecuados para escuchar esta conversación privada y gracias a esto la vida de Pablo fue rescatada. Mis hermanos, podemos ver la providencia de Dios en este pequeño y simple detalle. ¿Puedes ver cómo Dios se vale de cualquier cosa para cumplir sus propósitos, mi hermano? De cualquier cosa, que no tiene que ser como a veces queremos ver, ¿verdad? Cosas espectaculares. Dios puede usar la cosa más simple en tu vida para cumplir su voluntad en ti. La cosa más sencilla en tu vida. Y creo que hay dos lecciones que tenemos que aprender de esto, mis hermanos. Porque aunque vemos que el apóstol Pablo, su vida estaba en peligro, al final el plan de Dios y la promesa de Dios iba a prevalecer.
Así que tenemos dos lecciones que aprender. Número uno, aunque la adversidad o la oposición venga después de recibir consuelo y promesas de Dios, mi hermano, mi hermana, debes confiar en que sigues en las manos de Dios, no en las del enemigo. Amén. Debes confiar, puedes confiar, a pesar de que se vea turbio, tú puedes confiar. Es verdad que el enemigo ataca y daña, pero la palabra de Dios, mi hermano, permanece. Mira, a Abraham se le prometió que heredaría una tierra, pero como vimos hace un momento, cuando llegó a esa tierra, se estaba muriendo de hambre junto a su familia. ¿Crees que no sacudió esto su fe? Y al final, y no inmediatamente, sino muchos años después, Dios movió las cosas, Dios orquestó las cosas de tal manera que se cumplió la promesa a Abraham. ¿Sí o no? Así que mis hermanos, no tengas miedo del proceso que Dios elige en tu vida para cumplir sus propósitos en ti. Confía en que estás en las manos de Dios. Amén. Por otra parte, mi hermano, yo creo que esta sección nos enseña otra lección. Si tú eres un hijo de Dios, tú estás hoy en donde Dios quiere que estés. Si vives en Puebla, si te vas a mudar, si vives en cierto lugar de Puebla, si naciste en cierta familia, si trabajas en cierto trabajo o estudias cierta cuestión, cierta carrera o lo que sea. Dios usa todas las cosas. Yo no sé, hermanos, no sé si ese jovencito que estaba ahí realmente quería estar ahí estudiando con los rabinos. A lo mejor no. Pero no cabe duda de que Dios lo tenía ahí y formaba parte de su plan para llevar a cabo el evangelio. Sabemos que al final Pablo llegó a Roma, ¿verdad? Dios cumplió su promesa. Así que, mi hermano y mi hermana, si sientes que tu vida podría llegar, o sientes que no es quizás tan importante, o quizás pareciera que lo que haces no tiene gran relevancia, o quizás no entiendes por qué estás en donde estás, por qué vives donde vives, por qué trabajas en donde trabajas, por qué estudias donde estudias. Pero si Dios te puso ahí es porque tiene un propósito para ti en ese lugar donde estás, en las circunstancias en las que estás. No quiere decir, y no estoy diciendo, ¿verdad?, que si no te gusta tu situación o si te quieres superar, no lo debas hacer. Pero aún en esa situación, tu vida puede tener propósito. Amén. Las obras de Dios, mis hermanos, no siempre son llevadas a cabo por medio de milagros espectaculares, sino por las cosas más simples de la vida, las más pequeñas. Un jovencito, un adolescente pudo ser usado. Jóvenes, ustedes pueden ser usados por Dios. Ustedes pueden ser usados por Dios para algo relevante, para algo trascendente. Ese joven no hizo aparentemente gran cosa, pero si él no hubiera hecho eso, quizás hoy no tendríamos cristianismo. Quizás hoy no conociéramos tú y yo de Cristo, por ese muchacho que estaba ahí. Dios puede usar tu vida. Hermanos, entonces vemos que Dios no necesita partir mares cuando hace que un joven escuche en el momento exacto, y cuando Dios interviene, todo cambia. Todo cambia. Si vamos al versículo 18, mis hermanos, capítulo 23, versículo 18, en donde estamos, vemos un detalle interesante. Dice, él entonces, habla del centurión, él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas,
porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijesen que le había dado aviso de esto. Hay algunas cosas interesantes aquí, mis hermanos. Primero, parece que el joven era un niño y fue tratado con particular ternura por un tribuno romano, lo cual es muy extraño. Es muy extraño. En segundo lugar, ya lo comentábamos hace un momento, Pablo como ciudadano romano tenía libertad de ser atendido y visitado por amigos y familiares. Y en tercer lugar, hay algo interesante que quisiera que reflexionemos. El jovencito le dice al tribuno Claudio Lisias, ellos están listos esperando tu promesa. Y fíjense, mis hermanos, que ellos esperaban la promesa de un hombre. Pero Pablo tenía otra promesa, ¿verdad? Pablo tenía la promesa de Jesús. Así que nuevamente preguntamos, ¿estaba Pablo en las manos de Dios o en las manos de sus enemigos? ¿Prevalecería la promesa de Dios o la de sus enemigos? El resto del relato nos dice lo que hizo el tribuno, hermanos. Esto ya es algo que se va a predicar en la siguiente semana, me parece. Versículo 23 y 24. Pero quiero mencionarlo rápidamente. ¿Qué fue lo que hizo el tribuno? Dice el versículo 23, y llamando a 2 centuriones, el tribuno, llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo lo llevasen en salvo a Félix el gobernador. Mis hermanos, ¿cómo responde Dios a la amenaza de los enemigos? 40 personas. Responde Dios con 470 soldados romanos entrenados. 40 hombres lleva el enemigo, pues 470 lleva Dios para proteger a un hombre, a uno de sus hijos. ¿Tú crees que Dios pueda, por amor a ti, mover tal cantidad de gente solo para protegerte, para que cumpla sus propósitos? La Biblia dice que Él hace acampar ángeles alrededor de nosotros. El Señor no tiene, hermanos, nosotros sí tenemos limitantes, sobre todo mentales, pero el Señor no tiene límites. Él es todopoderoso. Todas las cosas son suyas. Es más, hermanos, este pasaje nos demuestra que incluso los no cristianos están bajo su orden. Este hombre, el tribuno, Claudio Lisias, no era precisamente un hombre piadoso. Era un pagano, adorador de ídolos, tramposo probablemente. Nos cuenta la historia que él sobornó gente para conseguir su ciudadanía romana. No era un hombre precisamente un cristiano modelo. Pero Dios usó a ese hombre pagano, pecador, para proteger a uno de sus hijos. Para Dios no hay límite, mis hermanos, pero nos falta fe con frecuencia. Nos falta fe. Proverbios 21:1 dice, vean lo que nos enseñan las Escrituras. Ya vamos llegando al final de esta enseñanza, mis hermanos. Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey y también del tribuno. En la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Si el Señor quiere inclinar el corazón de un gobernante para proteger a sus hijos, lo va a hacer. Así sea el peor gobernante. Podemos estar de acuerdo o no con nuestro gobierno actual, pero si Dios quiere, Él puede hacer y puede inclinar las cosas para un lado o para otro. Conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad. Proverbios 19:21 dice,
Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, muchos pensamientos había en el corazón de estos sicarios, mas el consejo de Jehová permanecerá. Al final se va a hacer la voluntad de Dios. Proverbios 21:30. No hay sabiduría, por acá está, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo, ni planes, ni conspiraciones, ni nada que puedan hacer contra ti, mi hermano, como hijo de Dios, que prevalezca contra Jehová. Estamos en las manos de Dios. Estamos seguros en sus manos, hermanos. Es probable, cierto, que muramos un día si es que el Señor no viene antes. Pero podemos tener confianza en que los tiempos, mis hermanos, son de Dios y no del hombre. ¿Confías en eso? ¿O te dejas turbar por las cosas que ves, las circunstancias? Esto no significa, obviamente, que no debamos cuidar nuestra salud, nuestra alimentación o buscar tomar decisiones prudentes o sabias. Hay personas que dicen, yo confío en Dios y yo no me cuido. No, hermanos, no se trata de eso. Yo confío en Dios y yo no tomo medicina. No, hermanos, eso no es lo que la Biblia nos enseña. No, hermanos. Yo confío en Dios, voy a hacer mi parte y confiaré en la decisión del Señor, sabiendo que Él es bueno, que Él mueve las cosas conforme al designio de su voluntad. Significa que debemos confiar en la sabiduría y providencias divinas. Mira cómo dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. ¿Quién controla el tiempo? ¿Quién es el que decide los tiempos? Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Yo sé, mis hermanos, que algunos de nosotros hemos usado este versículo y los pasajes que siguen para enseñarlo a nuestros hijitos. Hijito, todo tiene su tiempo, papá. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que ese pasaje enseña es que es Dios el que decide cuándo ocurre una cosa y cuándo ocurre otra. En este mismo pasaje hay una parte que dice hay tiempo para matar y hay tiempo para no matar. No creo que haya un tiempo realmente en el que nosotros podamos hacer eso. Pero Dios sí lo puede determinar. Mis hermanos, Dios es el que controla nuestros tiempos. Es cierto que vivimos en un mundo caído, lleno de pecado, y aún nosotros mismos aún lidiamos con el pecado, ¿sí o no? Vivimos en un mundo en donde la muerte, vemos aquí esta conspiración terrible, la muerte, el odio, la venganza, el fanatismo prevalecen cada día. De hecho, mis hermanos, Satanás está detrás de todo esto jugando su juego también. Además, vivimos en un mundo en el que la muerte y la enfermedad nos acompañan todos los días. Todos los días sabemos de enfermedad, todos los días sabemos de muerte. Y a veces en nosotros mismos también esas cosas están muy, pero muy cerca. Esto definitivamente, mis hermanos, no era parte del plan original de la creación de Dios. Dios, cuando creó todas las cosas, la Biblia nos dice que al final, cuando lo vio, vio que era bueno en gran manera. No había muerte, no había nada de eso. Pero la muerte entró con el pecado. Cuando el pecado entró al mundo, entró todas estas cosas terribles, el odio, la maldad. Pero, hermanos, este pasaje y el que estamos estudiando el día de hoy nos enseñan que aún en este mundo caído, lleno de pecado, Dios gobierna y marca los tiempos. Puedes confiar en Dios, puedes confiar en la sabiduría de Dios, puedes confiar en la providencia de Dios. El tiempo de nuestro nacimiento y el tiempo de nuestra muerte está en las manos de Dios, no en las del enemigo. Puedes confiar. Mis hermanos, a esto vino Jesucristo al mundo. Dios, dice la Biblia, se hizo hombre para venir a salvarnos del pecado y de la muerte. Él murió en la cruz. Él murió en la cruz para que podamos ser librados de la condenación por el pecado y de la muerte, para vivir una vida nueva en el poder del Espíritu Santo. Quizás tú, mi amigo, mi hermano que vienes el día de hoy, aún vivas en este mundo de pecado, haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Es tu elección personal, pero la Biblia nos enseña que un día estas cosas, estas conspiraciones, estas venganzas, estos deseos malos, este odio,
de la gente un día se va a acabar. Cristo vendrá y ese día no habrá más llanto, no habrá más muerte, ni más conspiración, y los hijos de Dios prevaleceremos como la luz de la aurora. Mi hermano, mi hermana, es nuestra esperanza. Pero si tú aún no estás en Cristo, Dios va a destruir esas cosas. Dios te va a condenar a ti también. Así que ven a Cristo también. Arrepiéntete de tus pecados, de tu maldad, de estas cosas. Dios no quiere sacarte de algo bueno. Dios quiere rescatarte de toda esta maldad. Para que vengas a Él en arrepentimiento y fe y obtengas el perdón de tus pecados. Concluimos, hermanos. No sé cómo voy de tiempo, pero yo digo que llevo como 10 minutos, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Concluimos. Dios prometió primero y dijo, Pablo, tranquilo, es necesario que testifiques en Roma. Así que el enemigo ataca. 40 hombres se juramentaron a no comer ni beber hasta no matar a Pablo, junto con los corruptos sacerdotes. Buena gente, ¿verdad? Dios intervino y el sobrino de Pablo, del que nunca se había hablado antes, escuchó la conversación. Dios protegió, el plan se frustró y el resultado es que Pablo llegará a Roma porque Dios lo prometió. ¿En qué manos está tu vida el día de hoy, hermano? Pregúntate a ti mismo, reflexiona un poco. Yo sé que al principio preguntamos y tú dijiste, en las manos de Dios. Ok, ahora medita un poco. Medita. Cuando vienen las cosas que parecen contrarias a las promesas de Dios, ¿qué es lo que piensas? ¿En qué manos está tu vida hoy? Reflexiona. Yo te puedo decir, tu mano, tu vida está en las manos de Dios. ¿Pero tú lo crees? ¿Tú confías? ¿Verdaderamente descansas en el poder, la sabiduría y la providencia de Dios para tu vida? Quizás tienes enemigos reales, personas que te persiguen, te amenazan, hasta te odian. Quizás enfrentas oposición violenta, violencia, inseguridad, amenazas, a veces hasta de tu propia familia. Quizás reconoces al enemigo espiritual. Pero escucha esto nuevamente, tu vida no está en las manos de tus enemigos, tu vida está en las manos de Dios. Y creo que traigo 2 últimos pasajes. Sí, Salmos 31:15. En tu mano están mis tiempos. Amén. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Y ve por último el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, eres oveja del Señor, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cuántos creen en esto verdaderamente? Y nadie, si tú eres oveja del Señor, aquí dice que nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Estás seguro en las manos de Dios. Aunque las promesas de Dios parezcan difuminarse, confía en esas manos. Son manos soberanas, manos protectoras, manos fieles. Oramos, hermanos. Padre, bendito sea tu Hijo Jesucristo, Señor, que enviaste por nosotros a rescatarnos, a mostrarnos, Señor, cuánto te interesamos. Padre, vemos en el ejemplo de la vida del apóstol Pablo cómo tú lo guardaste, cómo tú querías cumplir un propósito en él. Señor, y nosotros queremos también confiar en que tenemos un propósito en tus planes. Permítenos, Señor, ser hijos obedientes, confiados, con fe verdadera, Señor, que nos rindamos a ti
y participemos de tu plan precioso. Gracias, Señor, por tu protección, por tu amor, por tus cuidados. En el nombre de Jesús. Amén.